Bienvenidos a un nuevo podcast de Caminos de Crianza. Mi nombre es Gabriel Federico y hoy quiero invitarlos a mirar con otros ojos un fenómeno que está creciendo de forma silenciosa pero potente, el de los bebés reborn. Hablamos de muñecos que son hiperrealistas, moldeados a mano, con peso, textura, tono de piel, respiración simulada, inclusive hasta cabellos. A veces emiten sonidos, se calientan al tacto o mueven sus ojos. Pero lo más impactante de todo no es cómo se ven, sino el modo en que los tratan, el modo en que son tratados como si fueran un bebé real. En las redes sociales hay comunidades enteras que los visten, los pasean, les celebran los cumpleaños. Existe incluso un día del bebé reborn, impulsado por esas marcas donde fabrican a los bebés y publican ecografías, se hacen fotos, regalos, se recrean escenas maternales. Pero, ¿qué nos está diciendo esta escena justamente sobre el deseo de maternar, sobre el dolor no dicho? Los invito desde una mirada psicoanalítica hoy a sumergirnos en las distintas capas de sentido que estos muñecos despliegan, porque no se trata de plástico y pintura, sino de proyecciones, de duelos y de sustituciones. La crianza de un niño o niña tiene diferentes puntos de vista. Nos reedita como hijos al convertirnos en padres. Es una experiencia única cuya vivencia se puede contar como si fuera un ejemplo, pero cada uno debe vivirla y construirla con lo que es, con lo que uno fue y con todo lo que uno anhela ser. Mi nombre es Gabriel Federico y estás escuchando mi podcast Caminos de Crianza. En la infancia, el juego de cuidar a los muñecos es una escena universal. A través de ese juego simbólico, las niñas y los niños elaboran experiencias, vinculan afectos y van ensayando roles. Sin embargo, cuando el objeto de juego es un bebé reborn que tiene sangre falsa en el cordón umbilical, una textura de piel que cambia según la temperatura, con un peso que es realista y ropa de hospital, la experiencia cambia. He visto niñas que se niegan a dormir sin dejarle el suero conectado a su reborn enfermo o que llaman a la abuela por videollamada para mostrar cómo ya se les pasó la fiebre. ¿A dónde queda el juego? ¿Dónde comienza la responsabilidad emocional prematura? ¿Qué fantasías están siendo absorbidas sin filtros por el realismo extremo del objeto? Y eso que todavía no se les agregó la inteligencia artificial. O tal vez sí. Acompañar no es prohibir, es estar presentes y ayudar a que esta niña pueda volver al símbolo, al cómo sí, sin quedar atrapada en la literalidad que impone el objeto. El juego debe ser espacio de creación y no de simulación compulsiva de lo real. Muchas mujeres adultas, sin hijos, desarrollan un vínculo profundo con los reborns. No se trata de un simple coleccionismo. Hay escenas completas de maternaje. Algunas los pasean en cochecitos reales, los llevan en fulares, les compran ropitas por talles, los llevan al pediatra, a un pediatra simbólico. Tienen cunas y decoración en habitaciones, que muchas veces pueden ser las del bebé que no nació con vida. En más de una ocasión, hospitales y farmacias recibieron consultas reales por parte de madres que intentaron vacunar a sus bebés. Una pareja que fue a la guardia de un hospital público, esto pasó en Brasil, diciendo que su hijo tenía fiebre y al ver que se trataba de un muñeco, no solo fueron rechazados, sino que activaron un protocolo de salud mental y se los denunció por perturbación pública. Desde el psicoanálisis, esto señala una identificación patológica con el rol materno. El reborn no es símbolo del hijo deseado, es la actuación concreta de una maternidad vivida en soledad, sin el otro, sin cuerpo. Estas escenas hacen que el objeto reemplace al deseo, y lo reemplaza tan bien que lo anula, porque no hay respuesta del otro, no hay demanda, no hay necesidad real, solo una proyección que vuelve una y otra vez sobre sí misma, en un loop. Es un circuito cerrado. La mujer se ama a sí misma en la imagen del reborn, y todo lo que no encaje con esa fantasía, el rechazo social, el ridículo, el absurdo, la imposibilidad de interacción, es expulsado del campo de lo real.
Esta es una forma de delirio funcional, un montaje narcisista, podríamos decir, del deseo de ser madre, sin vínculo, sin alteridad y sin historia. En contextos de duelo perinatal, algunos reborns son ofrecidos como recursos transicionales. Tienen el peso exacto del bebé fallecido, rasgos similares a los del hijo perdido, incluso nombres grabados en pulseritas hospitalarias. Algunas madres que recibieron reborns tras perder a sus bebés en el parto, por ejemplo, pudieron hacer un trabajo terapéutico para elaborar esta pérdida, pero siempre dentro de un contexto de un consultorio. En los primeros días, ese objeto les puede servir como un ancla emocional ante el impacto, ante el terremoto de la pérdida, pero si no hay un acompañamiento psicológico, el muñeco se vuelve un congelador de la situación de dolor. Por ejemplo, una mujer que no dejó nunca que el reborn saliera de su cama, le daba la mamadera cada 3 horas, usaba una app para registrar los sueños y hasta le compró una cuna con monitor de respiración. Lo que pasó fue que nunca habló de su hijo muerto. El reborn no es el problema es cuando no hay simbolización, cuando el objeto ocupa el lugar de la palabra. Es importante que como profesionales no estigmaticemos ni juzguemos a quienes recurren a estos objetos, pero sí tenemos que estar atentos a cuando el vínculo con el reborn impide elaborar el duelo, reconocer la pérdida y sobre todo seguir viviendo. Existen reborns con características de bebés prematuros, piel más transparente, tubos, monitores, pesos de 800 gramos. Ya hay otros con síndrome de Down, con cicatrices de cirugías cardíacas, con marcas de parálisis cerebral o de atrofia muscular. Entonces me pregunto, ¿qué está buscando la persona que adquiere uno de estos muñecos con estas características? ¿Qué escena intenta repetir o reparar? Algunas madres que han tenido bebés con discapacidad o prematurez encuentran en el reborn una forma de repetir una escena, esta vez con más control, sin errores y sin dolor. Pero también están quienes nunca han tenido hijos y eligen reborns de condiciones específicas, como si allí se escenificara un deseo inconsciente de ser la madre que cuida lo diferente, la que puede con todo, la que repara el dolor del mundo. Esta estetización del sufrimiento infantil abre muchas preguntas. ¿Qué tan ético es producir en serie bebés con síndrome de Down para que otros los acunen, pero sin vínculo? ¿Qué lugar ocupa el cuerpo diferente en la fantasía del cuidado? Una cosa es integrar a la diversidad, creando muñecos no tan realistas, con rasgos similares a niños y niñas que tengan estas discapacidades, y otra muy distinta es representar al bebé reborn con estas características como si fuera un objeto de consumo emocional. Hay mujeres que no pueden salir de su casa sin su muñeco reborn, no porque esté en juego, sino porque creen que es un ser vivo, y ahí es donde está el desfasaje. Han llegado al consultorio casos de mujeres que piden certificados para viajar con el muñeco como acompañante emocional de ellas. Otras que lo registran como hijos en sus redes sociales, con álbumes de fotos mensuales, videos de sus primeras palabras e incluso de fiestas de cumpleaños con torta, invitados y souvenirs. Esto no es solo una exageración, es una estructura psíquica donde el objeto reemplaza el lazo. Hablamos de un pasaje al delirio desde el psicoanálisis, donde el yo ya no puede distinguir entre realidad y fantasía, y donde el deseo no se representa, sino que se actúa. Como en el acting, el sujeto escenifica aquello que no puede simbolizar. En estos casos no hay deseo que impulse a la vida, hay una repetición que se congela, se frisa.
Y como si esto fuera poco, en el otro extremo, el más oscuro, hay adultos que utilizan muñecos con rasgos infantiles en contextos sexuales. Algunos que ya empiezan a tener la integración de la inteligencia artificial, que sonríen, susurran, reaccionan al tacto. Y esta perversión no solo configura un delito ético, sino que constituye una grave amenaza al lazo social. El reborn aquí se convierte en un fetiche absoluto. Ya no hay juego ni deseo, solo hay un goce deshumanizado. La ausencia del otro como sujeto es total. Se lo reemplaza como un objeto dócil, sumiso, sin voluntad ni historia. El psicoanálisis nos advierte sobre esto, cuando el otro deja de ser un sujeto. El deseo se pervierte, y cuando el deseo se pervierte, no hay ley simbólica que lo contenga. Pero ¿qué nos revelan estos muñecos bebés reborn sobre nuestra cultura? Tal vez que hay una herida abierta entre el deseo de maternar, el dolor no elaborado y la dificultad de encontrar palabras para tanto vacío. Quizás también nos dicen algo sobre el exceso de imágenes y la falta de vínculos, sobre una sociedad que responde al sufrimiento con consumo, al duelo con sustituciones. No se trata de prohibir, sino de acompañar, de abrir espacios en donde la fantasía no quede rígida, donde el dolor pueda decirse, donde los vínculos reales no sean reemplazados por objetos perfectos. Acabamos de escuchar Caminos de Crianza, un podcast dedicado a la historia y actualidad de temas relacionados con la infancia, el embarazo, la paternidad y la crianza.